Buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a nuestro estudio de media semana nuevamente. Mientras estudiamos el libro de Jeremías, esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 16. La semana pasada fue un estudio un poco pesado y el título de ese estudio era Cuando el alma ya no puede más, cuando la tristeza es tan profunda que se siente que ya no puede más. Y hoy vamos a ver que ese dolor continúa, pero hay esperanza. Y por eso el capítulo 16 de Jeremías es tan importante, porque habla de un profeta que tiene dolor, pero de una esperanza que viene de Dios. Y el capítulo 16 de Jeremías es uno de los más personales y duros de este libro. Y yo sabía que cuando empezamos a estudiar Jeremías, que iba a ser difícil, iba a ser pesado. Iba a ser muy, yo creo que impactante para nosotros, porque es un libro que duele, porque podemos ver nuestra misma vida reflexionada en el pueblo de Judá. Podemos ver muchas veces que desobedecemos, muchas veces que el pecado endurece nuestro corazón y no queremos escuchar de Dios. Pero lo que me encanta de este libro es que no solo se queda de este capítulo, no solo se queda en dolor, sino hay esperanza. Porque Dios no solo le da un mensaje al profeta, sino que le pide que lo viva en su propia vida. Dios nos ha dado un mensaje y un llamado y debemos vivirlo. Antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, venimos ante ti esta noche agradecidos, Señor, nuevamente por tu gracia y misericordia y por, Padre, este llamado fuerte a vivir tu palabra, a obedecerla, Señor, a ser un buen testimonio y un testigo para ti, Señor. Te amamos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues esta noche, como les dije, Dios no solo le da un mensaje a Jeremías, sino que le pide que lo viva. Jeremías no solo debería predicar el juicio, sino tristemente debía vivir en él también. A través de una vida solitaria, sin hijos, sin esposa, Dios le enseña a Israel una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la fidelidad del profeta. Me encanta lo que dice Warren Wiersbe. Dice, cuando Dios llama, Él no siempre llama a una vida cómoda o una vida lujosa, sino a una vida con propósito. Una vida con propósito. Y por eso vamos a dividir este capítulo en tres partes. La primera es, la vida del profeta debe ser una señal viviente, una vida que da testimonio, una señal viviente. Segundo punto es el el porqué del juicio, la razón por la cual este juicio viene sobre Israel. Y el tercer punto es la promesa de la restauración futura del pueblo. Ahora, Jeremías no solo hablaba en el nombre de Dios, él vivía el mensaje que proclamaba. Qué triste ver que muchos pastores, muchas personas, muchos cristianos hablan y dicen ser cristiano, pero su vida no reflexiona ese mensaje. Lo vemos tiempo y tiempo otra vez, ¿cierto? Pero antes de anunciar el juicio, Dios llamó a Jeremías a ser una señal viviente de lo que venía. Así que el capítulo comienza mostrándonos cómo la vida del profeta se convirtió en un sermón viviente, en un mensaje viviente. Y empezamos nuestro primer punto, esa señal viviente, en el versículo 1, donde dice, el Señor me dio otro mensaje. Versículo 2, no te cases ni tengas hijos en este lugar. Wow, una palabra muy fuerte del Señor, porque Dios ordena a Jeremías a vivir una vida sin familia, sin hijos,
sin esposa. Hermanos, eso puede ser una vida muy sola, ¿cierto? Ahora que tengo a mi esposa y tengo mis 2 hijos, les cuento que la casa nunca tiene un momento de silencio, pero el momento que de pronto ellos no están, me hacen falta. Se siente tan sola la casa sin los niños corriendo y gritando y sonriendo y riéndose. Pero ahora Dios está ordenando a Jeremías a vivir una vida sin esposa y sin hijos. ¿Por qué? Hermanos, porque el matrimonio es un símbolo de bendición y ahora se convierte en una prohibición. Era una señal profética de que no habría futuro para Judá, ni hijos ni generaciones por venir. Y ahora, algo que me hace pensar estos 2 versículos es que muchas veces Dios nos llama y nos pide a renunciar a cosas legítimas para representar a su mensaje. Porque el llamado del siervo no siempre es comodidad, sino la obediencia. Y hemos hablado de eso. Yo dije el domingo que a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. Y muchas veces el Señor nos llama a cosas que no son cómodas. Me hace pensar en el profeta Oseas. El profeta Oseas fue llamado a casarse con una mujer prostituta y tener hijos con ella. En Oseas capítulo 1 versículo 2 dice: ve y cásate con una prostituta para que ella te dé hijos de prostitución. El matrimonio de Oseas fue una señal de amor, de el amor fiel de Dios a la infidelidad de su pueblo. Pero qué terrible tener el llamado de Oseas y lo hizo en obediencia a Dios. Versículo 3 dice: pues esto dice el Señor acerca de los niños nacidos de esta ciudad y de sus madres y de sus padres. Versículo 4, morirán de enfermedades terribles. Nadie llorará por ellos, ni tampoco los enterrarán, sino que yacerán dispersos sobre el suelo, como si fueran estiércol. Hemos leído esto antes. Morirán por la guerra y morirán de hambre, y sus cuerpos serán comidas para los buitres y los animales salvajes. Ahora Dios anuncia este juicio, el mismo juicio que hablamos la semana pasada. Muerte, enfermedad, desolación. Y lo más triste es que no habrá ni lamento ni sepultura, señal de abandono completo. Pero nosotros vemos esto, como les dije la semana pasada. El pecado no solo destruye lo presente, mata el futuro. Toda generación que se aleja de Dios deja herencia, ruina para sus hijos y su familia. Eso es lo que deja de herencia, ruina. Versículo 5. Esto dice el Señor: no vayas a los funerales para llorar y mostrar compasión por ellos, porque he retirado mi protección y mi paz de ellos. He quitado mi amor inagotable y mi misericordia, tanto el grande como el humilde morirá en esta tierra. Nadie estará ni se lamentará por ellos. Sus amigos no se cortarán la piel ni se afeitarán la cabeza en señal de tristeza. Nadie ofrecerá una comida para consolar a quienes estén de luto por un muerto, ni siquiera por la muerte de una madre o de un padre. Nadie enviará una copa de vino para consolarlos. Ahora, en el segundo versículo, Dios prohíbe que Jeremías se case y que tenga hijos. Y ahora Dios le prohíbe a Jeremías asistir a funerales, asistir a la gente que está en tristeza.
porque eso es lo que nos muestra que debido a su pecado, debido a este juicio, ya no hay consuelo divino. Ya no hay consuelo divino. Y el versículo 5 es muy pesado, porque él dice, he quitado mi amor inagotable y mi sabiduría. He quitado mi amor. He retirado mi protección. He retirado mi paz de ellos. Aquí está una de las frases más tristes de todo Jeremías. Porque como lo dice A.W. Tozer, el peor castigo que Dios puede darnos no es su ira, sino su silencio. Pero esto es increíble porque es un contraste completo entre el Nuevo Testamento, entre lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 15, donde nos dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, hablando de ese consuelo, de ese amor, de esa comunidad que debemos tener. Eso ya no existía en Judá debido al pecado, debido al juicio, ya no existía más. Y ahora Dios le está diciendo a Jeremías, no vayas a consolar a la gente, porque yo no los consolaré tampoco. Y esto habla de la ausencia de Dios en ese momento por su pueblo, el castigo y las consecuencias del pecado. Versículo 8. Otras prohibiciones. No vayas a sus fiestas ni a sus banquetes, ni siquiera comas o bebas con ellas. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. En sus propios días y ante sus propios ojos pondré fin a las risas y a las canciones alegres de esta tierra. Ya no se oirán las voces felices de los novios ni de las novias. No habrá celebración ni canto. Dios mismo apagaría la música y la risa del pueblo, porque es interesante ver esto. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida anterior, en nuestra vida antes de Cristo, que la alegría sin santidad es solo superficial. Y cuando Dios no está presente en una fiesta, todo se convierte vacío. ¿Sí o no? ¿No has estado en una fiesta ya conociendo del Señor y sabes que Dios no está presente en ese lugar? Que en vez de alabar y de gozar en la presencia de Dios, te estás gozando en los placeres de este mundo y ese pecado te deja vacío. De la misma manera, estas risas, estas fiestas, estos banquetes del pueblo de Judá estaban vacíos, porque Dios no estaba en medio de ellos. Así que nosotros podemos ver este llamado de Dios a su profeta, un llamado solo. No puede casarse, no puede tener hijos. No puede ir a funerales y consolar a la gente, no puede ir a fiestas, no puede ir a banquetes, no puede ni comer ni beber con ellos. Dios lo había separado, pero también lo había llamado a un ministerio muy difícil y muy fuerte. Pero, ¿por qué Dios trae este juicio a su pueblo? ¿Por qué? Mientras Jeremías obedecía, el pueblo seguía ciego a su propio pecado. Ellos veían las señales, escuchaban las palabras, pero no entendían por qué Dios los disciplinaba. Hace 2 semanas hablamos de esa sequía, de esas señales físicas que vio el pueblo y aún se hacían los bobos, no ponían atención. Por eso el Señor explica claramente el porqué del juicio que estaba a punto de caer sobre Judá. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el porqué del juicio, la razón por la cual, donde dice, cuando les digas estas cosas a la gente, versículo 10,
Ellos te van a preguntar, ¿por qué el Señor decretó cosas tan terribles contra nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer semejante trato? ¿Cuál es nuestro pecado contra el Señor nuestro Dios? Versículo 11. Entonces les darás la respuesta del Señor. Es porque sus antepasados me fueron infieles y rendieron culto a otros dioses y los sirvieron. Me abandonaron y no obedecieron mi palabra. Aquí están las consecuencias por no obedecer a Dios, por romper el pacto de Dios. Pero es interesante, ¿cierto? Que el pueblo, aún estando en pecado, aún haciendo todas estas cosas malas, porque hacían cosas malas, lo hemos leído, no entendía por qué Dios los castigaba. No entendían. Hermanos, lo que esta pregunta revela es una, no sé cómo decirlo, ceguera, como estaban ciegos, espiritualmente ciegos, no veían su propio pecado, no veían su propio pecado. Pero Dios le responde, porque tus padres me abandonaron y siguieron otros dioses. Hermanos, cuando nuestro corazón se acostumbra al pecado, perdemos la capacidad de reconocerlo. Ya pensamos que es algo normal, lo volvemos un hábito o una costumbre y empezamos a justificar esas acciones. Eso es lo que pasa cuando nuestro corazón se acostumbra al pecado. Me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, donde dice, aunque conocían a Dios, no quisieron adorarle como Dios. Por eso Dios los abandonó. Y aquí podemos ver que el endurecimiento del corazón inmoral es resultado de rechazar la verdad. Cuando seguimos rechazando la verdad, cuando nos acostumbramos al pecado, perdemos la posibilidad y la capacidad de reconocerlo. Y es muy triste. Pero esto también me recuerda muchas veces nosotros, de pronto en la mañana nos despertamos, salimos corriendo de la casa y se nos olvida cepillarnos los dientes. A nosotros de pronto no nos huele feo, pero váyale a hablar a alguien, ¡uy! Le dicen, Dios mío. Pero muchas veces nosotros no reconocemos el mismo pecado que está en nuestro corazón. Seguimos rechazando la verdad. Por eso, como el rey David le dijo al Señor, Señor, examíname. Si hay algo mal en mí, muéstrame, Señor. Yo creo que esa es una oración que cada uno de nosotros debemos de hacer. Tomar un inventario propio y decir, Señor, examina mi corazón, muéstrame si hay algo que no debe estar ahí. Si hay algún odio, alguna amargura, algún celo, alguna envidia, algún pensamiento que no es de ti, Señor. Examina mi corazón, ayúdame a no estar ciego espiritualmente, sino tener los ojos abiertos. Continuemos, versículo 12. Y ustedes son peores que sus antepasados. No le pueden echar la culpa al tatarabuelo que hizo tal cosa, no. Dios les revela claramente, ustedes son peores que sus antepasados. Se pusieron tercos y siguen sus propios malos deseos y rehúsan escucharme. Versículo 13. Por lo tanto, los expulsaré de esta tierra y los enviaré a una tierra extraña en la que ni ustedes ni sus antepasados han estado antes. Allí podrán rendir cultos a ídolos día y noche y no les concederé ningún favor. Dios les dice, ustedes quieren vivir de esa forma, listo, lo pueden hacer, pero no en mi casa, no en mi tierra. Vayan y lo van a hacer allá. Los expulsaré.
Pero nosotros podemos ver que la generación de Jeremías superó a la anterior. Yo creo que cada generación desea ver la siguiente generación en un mejor lugar, ¿cierto? Superaron en educación, superaron en prosperidad, superaron en paz y seguridad. Ellos superaron en maldad, en pecado. En eso fue lo que superaron. Pero aquí Dios los va a sacar de la tierra y el exilio a Babilonia ya es inevitable. Servirán a dioses extraños en una tierra extraña. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no se detiene si no se confronta. Debe ser confrontado el pecado, porque cada generación que no se arrepiente va un paso más lejos de Dios, se va alejando de Dios. Y les recuerdo, las personas no sabían por qué Dios los estaba castigando y seguían en su camino que para ellos se veía que estaba bien. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que parece derecho para el hombre, que parece correcto para el hombre, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que pasa, porque el pecado no arrepentido siempre trae consecuencias. Lo hemos dicho, esto ha sido el tema en los últimos 5 capítulos. El pecado no arrepentido trae consecuencias, las trae. Ahora, sin embargo, la historia aquí no termina en el castigo. Aunque el pueblo había fallado, Dios no había renunciado a ellos. En su amor, Él promete una restauración futura, un nuevo comienzo, un éxodo mayor al primero que vimos en Egipto. Y aquí pasamos del dolor a la esperanza, que brilla en estos últimos versículos. Y eso nos lleva al tercer punto, la promesa de restauración futura. Versículo 14 dice, por tanto, se acerca la hora, dice el Señor, cuando la gente que haga un juramento ya no dirá, tan cierto como el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio, dirán, tan cierto como el Señor vivo, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y todos los países a donde los envió al destierro, pues los traeré nuevamente a esta tierra que les di a sus antepasados. Hermanos, en medio del juicio surge un rayo de esperanza, surge esa luz de amor, porque Dios promete un nuevo éxodo, no desde Egipto, sino desde Babilonia, desde el exilio. Hermanos, su fidelidad es más grande que el castigo. Dios siempre escribe un pero de gracia en medio del dolor. Porque aunque el pueblo fracase, su propósito redentor no se detiene. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque pequemos, siempre hay un lugar para la gracia. Siempre hay un lugar para el perdón, para el amor, para la misericordia de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios está haciendo las cosas que está haciendo, pero debemos confiar en Él, porque su propósito redentor, su plan redentor no se detiene. Y me encanta lo que Jeremías dice luego después en este libro, en el capítulo 29, donde dice, porque yo sé, el Señor le dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no de calamidad.
Dios promete restaurar después del castigo. Después del castigo. Versículo 16. Ahora mandaré llamar a muchos pescadores para que los capturen, dice el Señor. Mandaré a llamar a cazadores para que los cacen en los montes, en las colinas y en las cuevas. Los vigilo de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. Duplicaré su castigo por todos sus pecados, porque han contaminado mi tierra con las imágenes sin vida de sus detestables dioses que han llenado mi territorio con sus hechos malignos. Ahora, la imagen, después de esta promesa tan hermosa de restauración, nos recuerda nuevamente Dios del juicio como un balde frío de agua encima para despertarnos. Las imágenes de los pescadores y de los cazadores representan un juicio inescapable. Van a limpiar con todos, nadie va a poder esconderse del alcance de Dios. Y eso es cierto hoy en día. Hay muchas personas que piensan que su pecado, su estilo de vida, su rebeldía es invisible a Dios, que Dios no lo ve. Quizás la gente no lo ve, pero Dios lo ve. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. Nadie podrá escaparse del alcance de Dios. Hermanos, tarde o temprano todos nosotros tendremos que pararnos delante del Señor a rendir cuentas. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, mi esperanza es que Él te pueda ver a través de Cristo. Que tu justicia, que tu bondad, que tu santidad no sea por ti, sino por Cristo. Que Jesús está ahí al lado parado y dice, no, ese es uno de los míos. Y que por su sangre seamos justos. Porque cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Versículo 19. Vemos aquí esta oración de Jeremías, que termina diciendo, Señor, versículo 19, Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán, nuestros antepasados han dejado una herencia despreciable, porque rendían culto a ídolos inútiles. ¿Acaso puede la gente hacer sus propios dioses? Eso no son dioses verdaderos en absoluto. El Señor dice, ahora les mostraré mi poder, ahora les mostraré mi fuerza, al fin sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, este capítulo termina con una oración poderosa de Jeremías. Declara que Dios es su fuerza en medio del juicio y profetiza algo asombroso, que las naciones conocerán al Dios verdadero. Y siempre me encanta cuando veo como que vistazos de esta proyección y como una profetación, no sé cómo decirlo, profetización de pronto hacia el futuro, donde muestra que Dios siempre tuvo un plan redentor para todo el mundo, no solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Hermanos, el dolor del juicio prepara el terreno para la rendición universal del mundo, de cada nación. Porque Dios no solo corrige a Israel, también atrae a las naciones. Atrae a las naciones. Dios siempre tiene la última palabra, hermanos.
Y en este capítulo la palabra es esperanza. Esperanza de un futuro, esperanza de amor, esperanza de perdón, esperanza de restauración. Y hermanos, lo que comenzó con lágrimas, termina con esperanza. Y esa es nuestra vida en Cristo Jesús. Nuestra vida comenzó con lágrimas, comenzó con dolor, pero ahora tenemos una esperanza, un tesoro en Cristo Jesús. Jeremías nos enseña que Dios no solo disciplina, sino también restaura, y que su propósito final no es destruir, sino redimir y atraer a las naciones a Él mismo. Disculpa. Y así llegamos a la verdad central de este capítulo. Cuando Dios te llama a vivir una vida y ser una señal viviente, lo hace para manifestar su gracia al mundo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que hay una esperanza viva, Señor, que se encuentra en ti, Cristo Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu bondad, Señor. Padre, por tu paciencia con nosotros. Señor, examina nuestros corazones, muéstranos lo que hay en nosotros que no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio vivo, una señal viva, Señor, que nuestras palabras y nuestras acciones coincidan, Señor, con tu palabra, con tu amor. Te amamos, Señor. Te agradecemos por este tiempo y por este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los guarde y los bendiga, que tengan un excelente resto de la semana. Los esperamos este domingo en la iglesia. Que Dios los bendiga. Bendiciones.